Saúdos a todos e a todos. Vamos a dar por iniciado o evento de presentación do libro El motor de los sueños, 10 momentos en la génesis del proyecto arquitectura. Bueno, son Plácido Lizancos, o presidente da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña. Decía que vamos a iniciar este evento presentación do libro El motor de los sueños, 10 momentos en la génesis del proyecto arquitectónico, do que é autor un profesor da área de proxectos e compañeiro Óscar Pedroso. Non me vou estender na explicación dos conteúdos do libro, que para eso temos aquí un panel de expertos que vão facer moito mellor do que a min. Tan só referir que este libro nace dunha reflexión sobre a docencia de proxectos arquitectónicos por parte do seu autor, un autor que imparte no término medio da carreira, que é un libro que está dedicado ao estudiantado e que plantexa o reto de facerlles ver que non todo é fruto da inspiración, senón que esas obras, esos edificios que arranxan o mundo, en palabras do autor, son o resultado de un proceso de idas e vidas, de preguntas, de cuestións ás que os profesionales debemos dar resposta e que esa resposta é a que termina por definir o destino final da obra, o éxito ou non. O autor identifica 10 momentos nese proceso aos que debe enfrentarse o estudiantado. 10 momentos que, como nos indica o prologuista Renato Leão, deben leerse de maneira pausada, que incluso poden leerse de maneira independiente, e que en todo caso a súa lectura pode axudar ao estudiantado, como decíamos, a trazar vínculos entre o que non existe e o que está por vir, non? E con esta introducción ao que está por vir, deixo-vos a palabra, agradecendo a presencia de todos vós, por suposto agradecendo ao autor o traballo de ter feito o libro e de estar de presentarlo aquí, ao panel, a Luis Walter, investigador responsable da Unidade de Investigación Paisaxe, Arquitectura e Cidade desta escola, e ao convidado Renato Leão, profesor do Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, do Brasil, a quen agradecemos que este aquí. Moito bon día e os mellores desexos para esa terra grande que é o Brasil. Empezade, por favor. Un saúdo e moito éxito. Parabéns. Gracias. Empiezo. Yo también prometo ser breve, como ha comentado Plácido. En primer lugar, quiero mostrar nuestro agradecimiento a la Escuela de Arquitectura de A Coruña, a su dirección, por propiciar la celebración de este acto, que tiene como epicentro nuestra fabulosa biblioteca, desde donde nos hablará Óscar, el autor del libro. No se me ocurre, la verdad, mejor lugar para hacerlo. Una biblioteca que ya cuenta con ejemplares del libro que presentamos desde su aparición. Bueno, deciros que hoy es un día muy alegre para mí, porque presentamos el resultado de una investigación que nace desde la docencia. Presentamos una publicación de la Unidad de Investigación PARC, Paisaxe, Arquitectura e Cidade, y esto tiene que ser motivo de celebración. Contamos con la presencia virtual, valga la contradicción, desde Allende los Mares, de Renato Leão Rego, a quien saludamos cordialmente. Buenos días, Renato. Renato Leão es colega de la Universidad Estatal de Maringá, en el estado de Paraná, en Brasil, catedrático del Departamento de Arquitectura y Urbanismo y asesor de Relaciones Internacionales. Es especialista en la adaptación de ideas de la arquitectura y el urbanismo modernos en Brasil. Ahí es nada. Todo un filón sobre el que ha investigado y plasmado sus resultados en artículos de diversas publicaciones científicas dentro y fuera de su país. Está con nosotros, como ha comentado Plácido, el director, como prologuista de este libro. Bueno, mañana se cumple un año desde que la Xunta de Galicia decretara el primer
cese de la docencia presencial por la propagación del COVID-19. Ese mismo jueves, día 12 de marzo del año 2020, del año pasado, manteníamos una reunión por videoconferencia con nuestros socios chinos del Joint Graduate Design Project, con las escuelas, con las universidades de Harbin y Hohhot. Decía esa reunión por videoconferencia porque ya habíamos cancelado todas las actividades presenciales. Bueno, 3 días después de ese jueves se decretó en España el estado de alerta. Es decir, al libro que presentamos hoy le ha pillado de lleno la pandemia y el confinamiento desde su salida de imprenta. Hemos ido posponiendo su presentación y hoy la hacemos pública sin prisas, pero todavía básicamente de forma no presencial. Presentamos la publicación de lo que en origen son 10 lecciones de arquitectura. 10 lecciones de las asignaturas de proyectos de tercer curso del grado en estudios de arquitectura. Desde ahí, Óscar explora los aspectos a tener en cuenta en el desenvolvimiento del proyecto arquitectónico, desarrollándolos pormenorizadamente y relacionándolos en una gráfica muy elocuente y muy original, en mi opinión, desde la que se visualiza de forma muy clara sus planteamientos. Óscar va armando su discurso teórico a través de 10 estaciones que luego él mismo nos detallará. Esas estaciones son red, umbral, posición, función, símbolo, estructura, coherencia, sintaxis, energía y ética. Esas 10 paradas en su trayecto docente se completan con un capítulo introductorio titulado Idea, cultura arquitectónica y realidad. Un discurso teórico que se ilustra con ejemplos de figuras relevantes en el mundo de la arquitectura para afianzar sus propias ideas. Proyectos y textos de Kahn, Zumthor, Murcutt, Colas, Libeskind, Loos, Gallego, Saná, Vilanova Artigas, Méndez da Rocha, Herzog y de Merón, Samuel Mockbee, etc. Hasta alguno de los proyectos de Óscar se asoman a la publicación para ejemplificar algunas cuestiones. De todos estos autores que he citado y algunos más que aparecen en la publicación, deciros que aproximadamente a la mitad los conocen nuestros pupilos de tercer curso al asistir a estas clases. Y este es un dato sacado de mi participación en las aulas. Más o menos la mitad de estos autores los conocen nuestros alumnos cuando asisten a estas clases. Presentamos, por tanto, un libro de texto que acompaña a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a través de los proyectos de tercer curso del grado. Pero es mucho más que eso. Este es un libro de arquitectura. Un libro donde se establecen unas pautas para el proceso proyectual que les servirán siempre. Una metodología para afrontar el proyecto. Sabemos que no hay recetas para hacer un buen proyecto de arquitectura. Afortunadamente nos enfrentamos a un proceso complejo, pero sí hay formas y estrategias de aproximación. En ese método obsesivo, ese método de aproximaciones sucesivas del que nos hablaba nuestro maestro Manolo Gallego. El título es muy sugerente, El motor de los sueños, porque los sueños hay que alimentarlos, hay que moverlos, hay que propulsarlos, hay que conducirlos también. Las ideas, como sabemos, no caen del cielo por gravedad, ni se desarrollan sin esfuerzo y sin método. Y de esto, en buena parte, es de lo que trata este libro. Un libro que Óscar dedica a su güerita, y lógicamente y por supuesto a los estudiantes de arquitectura, que son, diríamos, los destinatarios principales de la publicación. Pero también, como luego nos comentará, a la memoria de nuestro profesor Albalat,
que falleció unos meses antes de su aparición. Con este libro abrimos una veta de la que deberían salir otras publicaciones similares. Y aprovecho la ocasión para transmitir esa responsabilidad a Juan Prieto, a Santiago Barge y a Sonia Vázquez, compañeros de la unidad de investigación que ya han pasado por la fase de ordenar y documentar sus unidades docentes y que están en disposición de dar ese paso previo para su publicación. Y de esta forma, continuar con los títulos de lo que nos gustaría que se convirtiese en una colección. Como también estoy aquí como editor, unas palabras para la editorial Laberinto de Paixóns. El motor de los sueños enriquece la escueta y selecta lista de trabajos publicados. Además, os anuncio que en breve irán apareciendo otros 3 títulos que tenemos en el obrador. Alguno más elaborado y otro más crudo todavía. Pero ya me gusta anunciarlo aquí. Seguimos con el trabajo y seguimos en la lucha. Bueno, solo me queda felicitar a Óscar Pedrós por este riguroso trabajo que hoy presentamos, por su curiosidad, por su actitud perseverante y por contagiar su pasión por la arquitectura. Parabéns, Óscar. Cedo el turno a Renato. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días desde Brasil. Buenas tardes en La Coruña. Gracias por la presentación, Luis Walter Muñoz, editor de Laberinto de Paixóns. Gracias por la presentación, Plácido Lizancos, presidente de la escuela. Y gracias, Óscar, por invitarme, por tenerme aquí. Bueno, yo voy a decir unas cuantas palabras sobre Óscar, cómo nos conocimos, sobre nuestro trabajo conjunto, sobre el libro. Y por eso le agradezco la confianza, le agradezco este brillante trabajo y espero poder estar a la altura. Me gustaría decir que me encontré con Óscar Pedrós por primera vez hace casi 2 décadas. Él había venido a Brasil para conocer la arquitectura brasileña. Yo entonces era un joven profesor adjunto de la Universidad Estatal de Maringá, desde donde les hablo ahora. Y Óscar era un estudiante interesado en conocer el mundo de la arquitectura y la arquitectura que se producía en otros sitios. Y el destino le trajo desde, si puedo decir en cierto sentido, una Finisterra a otra, en el interior de Brasil. Nos hemos tornado amigos y hemos compartido muy buenas experiencias juntos. Con su mirada de extranjero, Óscar me enseñó a percibir la arquitectura de Brasil de un modo distinto. Muy sagaz, señaló debilidades de una arquitectura muy potente, normalmente solo tomada por sus hechos fenomenales. Así, él se volvió mi profesor también. Su libro, El motor de los sueños, es un relato de experiencias como extranjero en las arquitecturas que ha visitado. Sus páginas son marcadas por un pensamiento analítico, cuestionador, propositivo. El curso de proyecto que hemos ministrado juntos aquí en mi universidad ha sido marcado por esta misma relación entre la práctica y la teoría. Una reflexión sobre cómo se ha hecho y, por lo tanto, sobre cómo hacer arquitectura. La moderna arquitectura brasileña ha celebrado la genialidad de sus creadores desde siempre y con eso ha eludido las investigaciones sobre el proceso y el método de proyecto. Hay muy pocas publicaciones sobre metodología proyectual en Brasil y muy poca discusión sobre el tema en las escuelas de arquitectura. Óscar nos muestra sencillamente cómo aprender, cómo enseñar y cómo producir arquitectura. Su libro, por cierto, contribuirá para la enseñanza y la práctica contemporánea más conscientes.
Su libro será fundamental para mis cursos y, por supuesto, para mis alumnos que hoy han despertado temprano y están aquí presentes. Espero poder contar con la participación de Óscar en mis cursos más veces. Espero poder tenerlo aquí en Brasil otras veces y es siempre un placer escucharle. Te paso la palabra, Óscar, pero antes te digo, enhorabuena por este magnífico libro. Gracias. Renato, muito obrigado. Estou com saudades de vocês lá. Tomara que daqui a pouco a situação vire outra coisa e a gente se possa encontrar novamente. Plácido, Luis, Renato, muchísimas gracias por vuestras palabras, por permitirme estar aquí en la biblioteca de la escuela. Gracias a Mayra por haber aceptado uno de los primeros retos que se plantean en la vuelta a lo que es una situación medianamente normal en nuestras relaciones como personas. Muchas gracias a los que estáis aquí presentes y os habéis acercado las medidas y además ayudando y contribuyendo a que me sienta más cómodo hablando con personas de carne y hueso. Muchas gracias a quienes estáis del otro lado de la pantalla por aceptar un poco esta invitación y también darme ese calor que siempre hace falta cuando las cosas llegan a su fin. Y bueno, voy a compartir pantalla. Me gustaría explicaros un poco en detalle el libro que estamos presentando hoy y bueno, esperemos que os pueda resultar entretenido y que llegue a desarrollar al menos alguna de las expectativas que con tanto afán os ha avanzado tanto Renato como Luis y como Plácido y que espero que puedan satisfacer vuestra curiosidad por lo menos. Bien, como os iba diciendo, el motor de los sueños nace desde una reflexión sobre cómo crecemos y se nos dirige hacia una estructura autónoma, como futuros arquitectos, y sobre cómo esa nueva estructura comienza a ser el soporte de ideas propias que aparecen gracias al conocimiento, la cultura y la inquietud personal. Soy conocedor de que la materia sobre la que versa este libro admite muchas interpretaciones y, por tanto, muchas críticas. La docencia de proyectos nos sitúa siempre ante estudiantes con un modo de pensar diferente, individual, generalmente todavía en gestación. Suelo recordarme a mí mismo que sobre lo que uno proyecta casi siempre hay una respuesta adecuada. Sobre lo que proyectan los demás debe haber un razonamiento adecuado. Por este motivo reconozco que la selección de experiencias que aquí se utilizan son fruto de una decisión personal y que después, sobre ellas, se trata de aplicar un filtro que las objetive y permita razonar sobre ellas. Antes de iniciar el recorrido, como ya os avanzaba Luis Walter, no querría dejar de mentar a don Andrés Fernández Albalaz Lois, que fue catedrático de proyectos de esta escuela y que nos abandonó hace un año y unos meses cuando se encontraba, entre otros muchos quehaceres, a sus 95 años, escribiendo también para este libro y en cuya memoria está escrito. Bien, el texto que sigue intenta de alguna manera sistematizar lo no sistematizable en el proceso creativo que nace del papel en blanco, acompañado de cierto vértigo. Este libro reflexiona sobre 10 aspectos diferentes, determinantes y objetivables en la fase de concepción de un proyecto arquitectónico. 10 variables que retratan la complejidad del proceso creativo y que conviven en el diseño final, unas en mayor medida que otras, y que ordenan un recorrido a través de conceptos que articulan el pensamiento de otros tantos arquitectos contemporáneos. De este modo, el libro también podría ser una suerte de ideario cuando se realiza una lectura paralela a la estructura de los 10 capítulos, estableciendo desde el subconsciente una dialéctica con estos aspectos más objetivos. A pesar de manejar arquitecturas de muchas partes del mundo, he procurado establecer relaciones con nuestra arquitectura más próxima y con los problemas más cercanos a nuestro territorio, Galicia. Aunque creo que quien se adentre en sus páginas encontrará cierta facilidad para extrapolar esas lecturas también a su entorno más cercano. Además, en los ejemplos se procura entablar una cierta dialéctica entre los dos extremos que se pueden llegar a crear a partir de su interpretación.
Este libro se divide en 2 bloques conceptuales, aunque los capítulos se intercalan, siguiendo quizás un orden lógico de pensamiento. Y por qué no decirlo, para situar la forma del proyecto, su sintaxis, como consecuencia de todas las variables anteriores, en una posición de igual a igual para con las demás. En el primer bloque se recuperan las teorías expuestas por Christian Norbert Schulz en su libro Intenciones en Arquitectura, de 1967, fantásticamente interpretadas de un modo pedagógico por Juan Pablo Asner Rosselli y que para mí se convierten en 5 aliadas a la hora de medir, pesar o cuantificar lo objetivable en la génesis del proyecto arquitectónico. Pero sobre todo a la hora de enfrentarse al papel en blanco cuando no existen referencias o cuando nosotros no las observamos. 5 ideas con un fuerte carácter argumental, muchas veces contradictorio, que dotan de complejidad al proyecto y pueden llegar a facilitar las respuestas a su crítica. La primera de esas variables objetivables es la posición de la pieza en sí, en planta y en sección, y el entorno físico que la rodea, acercando nuestra profesión a la meteorología. Se incide en la existencia del hombre y su relación con todo lo que le rodea y con el cosmos a través del sol, el viento, la luz y el agua, y de cómo esas arquitecturas se convierten en regionales. A pesar de situarse en las antípodas, la arquitectura de Murkut no dista de los hórreos en Galicia o el turbante de un tuareg, algo que nos permite tratar a los 2 hemisferios por igual a pesar de su simetría ecuatorial. Se llega a justificar el giro en arquitectura desde la orientación y se reflexiona sobre la huella de la arquitectura si esta última llegase a desaparecer. Después se debate sobre la función, como formalización de una actividad que da carácter y sentido a la arquitectura, no como un organigrama, sino como la huella que subyace en esta y permite reconocer el pasado desde el recuerdo, casi arqueológico, de la actividad que albergaron. Se ponen en valor configuraciones en planta como los mat buildings, sin centro conceptual, y las arquitecturas panópticas, construidas sobre coordenadas polares. En sección, las palabras de Paul Frank resultan tremendamente motivadoras. Un edificio muere cuando en él deja de existir vida, aunque conozcamos las costumbres de las personas que un día lo ocuparon. No obstante, también en los edificios queda un rastro de aquella vida que se desvaneció en la medida en que la intención se encarna en la forma del espacio. Este capítulo recupera la figura de Ren Koolhaas en su faceta temprana, cuando publicó Conversaciones con estudiantes. Intencionadamente se sitúa a continuación la arquitectura como símbolo, aquella que recoge la capacidad de emocionar, de despertar alegorías, desde espacios concebidos desde la óptica más humanista de nuestra profesión. Las figuras de Libeskind en el Museo Judeo de Berlín y Zumthor en las termas de Valls construyen un pequeño discurso sobre la fenomenología. En una de estas visitas me impactó fuertemente la capacidad alegórica de la Torre del Holocausto y cómo este espacio opera sobre la retina del ojo humano. Y el Jardín del Exilio, que dibujé al no encontrar bibliografía del mismo, comprendiendo cómo un recurso tan sencillo podía construir un espacio geométricamente tan complejo. Esto me ayudó a comprender el deconstructivismo que nos invadía cuando éramos estudiantes y separarlo del mero gesto, sin olvidar el monasterio de las Condes en Santiago de Chile y su interpretación personal sobre el cubo de Necker, y por supuesto las iglesias que tuvimos el placer de conocer en nuestros viajes a la Escuela Nacional de Arquitectura de Armenia, como el monasterio de Gegard. Tras todas estas pautas en la concepción de un proyecto, parecía oportuno insertar la forma del mismo como resultado de la combinación de las anteriores, pero también como generadora de propuestas altamente objetuales e independientes cuando se abarca el proyecto desde el lenguaje, ya sea desde el espacio interior, arquitecturas cóncavas, o desde su piel externa, arquitecturas convexas. Utzon desde lo escultórico y Herzog y de Meuron desde lo pictórico completan una etapa iniciada con Gehry. Por último, la ética. La ética recoge las arquitecturas comprendidas con el contexto, comprometidas con el contexto económico y con el medio ambiente, aquellas que se construyen para las clases sociales más desfavorecidas y en las arquitecturas construidas desde el reciclaje. Desde la dialéctica, es aquí donde se reflexiona sobre la firmitas y la durabilidad, altamente contradictorias con estos planteamientos. Samuel Mockbee y el turbocapitalismo que terminó con Detroit nos demuestran que en la economía más potente del mundo también se produjo la primera bancarrota de una ciudad. Surge así en nuestro
imaginario más cercano, el ingenio de la noche de San Juan y el mal llamado feísmo. Aunque en ocasiones alguna de estas 5 variables pueda merecer una mayor atención, termino con una reflexión del propio Rosselli que sin duda puede abrir un debate interesante. Las tendencias contemporáneas son difícilmente objetivables y el común denominador objetivo a todas ellas es que nos disgusta la extremada atención a una única variable y la negligencia para acometer las demás. Por otro lado, aparecen 5 conceptos con cierto carácter instrumental que actúan como refuerzo o encaje del planteamiento. Generalmente vienen dados por las condiciones urbanísticas o aparecen en el proceso creativo como refuerzo de las anteriores y conviven con ellas. El primer capítulo de esta parte entiende la pieza arquitectónica como parte de una red mayor, conformadora de urbanidad, o una red difusa, nuestra realidad territorial. Una supraestructura invisible al peatón que en la actualidad compite con fenómenos sociales y tecnologías antagónicas a la concepción clásica de los equipamientos y del espacio de relación. Aparecen soluciones que resuelven los bordes de la ciudad inacabada y otros que se sitúan como hitos en el centro de esta. La dialéctica aquí se lanza sobre el planeamiento urbanístico, que desplaza el suelo dotacional a una segunda fila ofreciendo zonas verdes al residencial. En el segundo, se describe al espacio público como escenario de esa urbanidad y al espacio anexo a los equipamientos como umbral, o el lugar de las situaciones ambiguas. Incluso la negación de ese espacio de interfaz en los condominios que también conoce el profesor Renato, donde una manzana oculta otra menor de alto standing en su interior. También se ofrece una reflexión sobre la desmaterialización del umbral gracias a la tecnología y las nuevas relaciones con la línea de tierra que surgen de esta. La lectura continúa desde el carácter sustentante en la arquitectura, en su estructura, en cómo el valor tectónico de la materia se impone a la gravedad desde arquitecturas endo- o exoesqueléticas, tendinosas o de tejido conectivo, en función de si el lenguaje se percibe disgregado o no de su esqueleto y dónde se produce esta separación. Las ilustraciones de Leonardo da Vinci en su anatomía nos acercan a la arquitectura a la estructura con la que convivimos diariamente. A continuación, se reflexiona sobre el límite estructural como forma de crítica y avance tecnológico de la arquitectura a lo largo de la historia. La dialéctica del espacio desde la coherencia en las formas en las que se nos presenta nos obliga a leer profundamente la arquitectura. En este capítulo se encuentran vis a vis aquellas situaciones que se convirtieron en manifiesto intencionadamente, produciendo un efecto con una justificación que no resulta inmediata, y se describen algunas experiencias vinculadas al movimiento moderno brasileño desde esa misma dialéctica, aquella que caracterizaba, por ejemplo, a Vilanova Artigas o Lina Bobardi. Estados límite ilustrados por faquires y estructuras que Aroca define como alfilereteadas o soportes actuando bajo leyes aparentemente injustificables. Por último, se interpreta la arquitectura desde su aspecto metabólico, el de la energía, comportamiento energético y gestión del organismo. Una reflexión sobre el LAR, el espacio del fuego y su carácter configurador. Aparece aquí un nuevo alegato sobre la piel y el factor de forma, desprovistos de aquel carácter pictórico y escultórico que en innumerables ocasiones desfiguran la tipología original bajo la bandera del ahorro energético, que después no se materializa en la factura. He aquí la parte dialéctica de este capítulo. Acostumbrados a esperarlo todo de la inspiración, cuando ésta se racionaliza a través de las preguntas que lanzamos al proyecto, surgen la contradicción y la complementariedad. Pero, en ocasiones, también surge el opuesto exacto. En todo ese proceso hay que tomar decisiones, a veces tan antagónicas, que ponen en entredicho la idea original. Como en una partida de ajedrez intentamos cubrir todos los escaques pronosticando el movimiento de nuestras propias piezas. Y es que el motor de los sueños también es motivo de desvelo. El oficio de la arquitectura nos obliga, necesariamente, a pertrecharnos de un conocimiento profundo de las cosas, fundamental en tiempos de infoxicación. Operamos bajo la titulación más humanística de entre las científicas y viceversa. En la estructura binaria que ordena el conocimiento resultamos inclasificables. Esta ambigüedad, lejos de ser un problema, nos otorga una visión completa de las cosas, aunque el compromiso resulta doblemente exigente. Un esfuerzo saciado por la vocación, aunque rara vez lo material también recompense ese compromiso. Cierto es que esta narración contiene cierto tono autobiográfico.
Desde el preciso instante en que dibujamos una cosa u otra en nuestro cuaderno, estamos seleccionando. Esa selección tiñe de experiencia personal cualquier historia. También pienso que cualquiera de vosotros guardáis en vuestro interior una amalgama de experiencias como las que me traen aquí. En este caso, el producto es el resultado de la docencia en la escuela, la praxis profesional y el interés más o menos acertado en una visión del mundo allende el ensimismamiento que genera la profesión para con nosotros mismos. Un esfuerzo por verbalizar el cómo la arquitectura se convierte en una extensión de lo cotidiano en todas sus facetas. Y en ese camino, todo lo que llegamos a hacer para comprender un poco más el oficio, estirando el desayuno buffet del bed and breakfast cuando la tarifa de acceso al edificio soñado resulta prohibitiva o no nos podemos permitir el billete del Interrail. Todo ello porque una profesión se vuelve expresión de nuestra posición vital en el mundo. Para finalizar, quiero agradecer en primer lugar a la Unidad de Investigación Paisaje, Arquitectura y Ciudad la financiación de esta primera edición. Con muchos de ellos comparto una vinculación más directa con la enseñanza. En segundo lugar, a todos los profesores que tuve, primero como alumno y después como compañeros, y de quienes traté de aprender a enseñar. Resulta muy necesario aprender de ellos, antes de ir complementando ese aprendizaje con criterios propios que no hacen otra cosa que amoldar esa base común a tu persona. Desconozco si este libro lo habría escrito de no ser por mi desempeño docente, pero de lo contrario sí que estoy seguro, y es que lo he escrito gracias a tener a los estudiantes ahí enfrente primero y espero que haya al lado después, cuando empecéis vuestra vida profesional. Por último, pienso muy especialmente en las personas que han formado parte de las esferas más privadas de mi vida durante estos últimos años. Testigos de la forma de vida que nos rodea a los arquitectos, de lo mucho que nos cuesta tomar una foto y lo que hacemos para acceder al interior de un edificio, ellas son el aceite que engrasa el motor de mis sueños. Muchas gracias. Bien, pues por mi parte sería el texto, el comentario que os quería lanzar a todos los presentes y de nuevo quiero agradeceros que estéis aquí acompañándome en este momento que para mí resulta ser además muy emocionante porque entiendo que culmina una etapa o por lo menos que hay una serie de hitos que se hacen necesarios en nuestra vida y este en mi caso es uno de ellos. Le doy la palabra a Luis Walter para que, bueno, os proponga si queréis intervenir. Aquí también en la sala tenemos el micro si queréis aportar vuestros comentarios. Y nada más, os quiero agradecer de nuevo vuestra presencia y toda la compañía y la fuerza que nos dais, especialmente después de este año que sé que ha sido duro para todos. Sí, si le parece bien a Plácido, podemos abrir un turno de intervenciones si alguien quiere comentar algo o preguntar cualquier cosa. Bien, yo en todo caso querría volverle a agradecer al profesor Renato que nos haya acompañado hoy porque él, bueno, es una persona con la cual también he compartido muchas de estas experiencias, con muchos de vosotros que estáis aquí y también ahí del otro lado. También he visitado arquitectura. Siempre pienso que visitar buena arquitectura fortalece todavía más los lazos, ¿no?, entre nosotros, porque se vuelve un hecho memorable esa visita, ¿no? Pienso también en mis viajes con los compañeros del Jacobus y bueno, en especial con Renato que él sabe cuánto me dio cuando, como decía él, ya hace 2 décadas, me ofreció allí todo el apoyo que un joven inquieto como yo necesitaba, ¿no? Gracias, Oscar. Y bueno, yo tengo una pregunta más, una curiosidad. Me gustaría saber cuál ha sido el impacto del libro en tus clases, o mejor, cómo has trabajado con el libro en las clases. Pues en las asignaturas de proyectos 4 y proyectos 5, que corresponden al tercer año de grado, las clases teóricas las repartimos entre varios compañeros que damos la materia.
Como no podemos llegar a ajustar todas las clases en las 15 semanas, puesto que ya, bueno, en las 30 semanas de los 2 cuatrimestres, puesto que esto se trataría de 10 lecciones, me veo obligado a seleccionar siempre aquellas que considero más importantes viendo, digamos, las necesidades o la trayectoria que traen los alumnos de los cursos anteriores y también en función del programa que se les pone para la práctica. Resulta imposible dar todo el temario y más todavía con las dificultades que hemos tenido telemáticamente porque este libro ha visto la luz precisamente cuando hacíamos uso de la docencia digital. La verdad es que es un reto tener que llegar a seleccionar todo ello, por eso muchas veces lo planteamos como un libro para tener ahí, para que de vez en cuando ese bloqueo que se pueda producir en un momento determinado, como decía Sáenz de Oiza, si estás bloqueado y observas la planta de tu edificio, gírala a 90 grados y se convertirá en una sección, ¿no? Pues ofrecer una serie de herramientas para que cualquiera, incluso estudiantes de fin de máster, pudiesen encontrar alguna pauta en esos momentos de temor al papel en blanco, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, yo muy brevemente, también porque yo creo que Óscar Leal y tú lo habéis explicado muy bien, yo el libro no lo conozco, conozco tu tesis, conozco muchas clases tuyas, pero el libro todavía no, lo leeré con mucho interés. Yo más quiero celebrar este acto, ¿no? Celebrar este acto porque es un libro con un contenido y con un compendio de textos sobre el proyecto y que además son, como tú también lo has explicado, el resultado de una larga experiencia de Proyectos 3 y Proyecto Jacobus. Yo creo que merece la pena también resaltarlo, es una de las experiencias que ha habido en esta escuela, que hay en esta escuela, que siguen vivas y que son más, yo creo, son de las experiencias más útiles que hemos tenido. Y es además un resultado del grupo de investigación, del PARC. O sea que yo creo que tenemos muchas razones para celebrar este libro. Hay que añadir la biblioteca y la escuela. Yo también agradezco una vez más a la escuela que nos convoque por las pantallas. Algunos hemos podido venir aquí. Yo me alegro de haber podido venir, ¿no? Después de tantos meses, pero es evidente que lo seguimos muy bien y puede haber amigos y colegas de otros continentes en la reunión gracias a estas pantallas. Bueno, yo creo que lo fundamental sería el contenido. Yo creo que lo has desmenuzado. Tardaremos en acceder a él y en conocerlo bien hasta que no leamos tu libro. Bueno, conocemos en parte tus clases y conocemos la tesis, pero yo creo que es verdaderamente una aportación al proyecto. Y eso es quizá lo que más me interesa resaltar y más me interesa celebrar. Y un ingrediente más a una cultura del proyecto y de la historia de la arquitectura para esta escuela, que yo creo que nos viene muy bien. Nada más. Saludar a todos y gracias. Gracias. Buenos días, soy José Ramón Alonso, estoy aquí presente. Afortunadamente, pues, por mucho que queramos, el hecho virtual siempre pierde, y en este caso más calidez, de la misma manera que pues, el hecho virtual de que a lo mejor hubiera estado colgadas estos contenidos en la red no es lo mismo que luego tener el libro. Creo poder decir, corrígeme si me equivoco, que conozco su contenido en tanto en cuanto formaba parte sustancial de una reflexión que a manera de programa se presentó para una plaza de profesor en esta escuela. No sé, yo me atrevería a decir, para los que me estén oyendo, una vez terminado un ciclo con bastantes candidatos de distintas áreas, en este caso me voy a ceñir en proyectos, quizás a lo mejor le dijimos una serie de cosas en su día a Óscar que le parecerían bien o mal, pero yo
el tema, no tengo ninguna duda de quién quedó en la cabeza del podio, porque hay podio también en estos casos, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues también merece la pena decirlo. Si a lo mejor dijimos una serie de reflexiones que espero que animaran a mejorar, si cabe, pues cualquier reflexión, terminado el proceso, la medalla de oro se la llevó Óscar, no tengo ninguna duda, y el reflejo lo tenemos aquí en el libro. El libro refleja no tanto una investigación personal, cuanto una investigación personal dirigida a un público. Eso a veces se olvida cuando se habla de un libro. Tiene un público muy directo y aparte de que haya homenajes a mayores o a menos mayores, a vivos o a fallecidos, se está dirigiendo a unos alumnos que él conoce, que él interactúa a diario. Yo en la prueba de Óscar le decía un poco en ese plan de provocar una pequeña reflexión, tienes en este momento la edad que yo tenía cuando te daba clase, por tanto tus alumnos te ven como tú me podías ver a mí. En ese sentido, ese diálogo, esa interactuación es lo que hace que el libro no sea un documento para colocar en una estantería, sino que sea un proceso de reflexión, y me consta que Óscar lo ha tenido muy claro desde el primer momento. Insisto, es un tema muy a valorar cuando se plantea una reflexión y justifica esas ganas que tenía Óscar tan fuertes de presentarlo en la escuela. No es lo mismo presentarlo en un medio, a lo mejor con más o menos público real, que presentarlo en el medio donde él está participando, enseñando, hablando, dialogando, porque yo creo que es un libro muy de diálogo. Nada más que eso, y alegrarme de poder estar aquí ahora compartiendo con él la satisfacción de presentar el libro. Bueno, José Ramón, pues muchas gracias por tus palabras, por tus comentarios. Como bien decías, coincidió un año y medio de pura vorágine de plazas en esta escuela, de consolidación, que no evita que te tengas que enfrentar igualmente a esa prueba y pasarla como una prueba más de tu etapa. Pero sí que todos los compañeros que hemos tenido que pasar por esto, creo que hemos trabajado muy duro estos 13, 14 años, yo creo que ya llevamos por aquí, y probablemente cada uno con su estrategia y su temario adaptado a su materia, sus vivencias personales, y desde aquí también les felicito a todos porque todos han superado la prueba con la misma calificación que yo. Pero me quiero fijar en una de tus observaciones en especial, porque sí que es verdad que en mi caso mi decisión sobre un temario tan personal quizás podría haber sido vista en el mundo académico como algo carente de un cierto rigor o quizás demasiado personal para el momento que se le presupone a un candidato que se integra en esa estructura. Yo, consciente de ese riesgo, continué por ahí porque sí que valoré el que un temario de un profesor de proyectos tenga que asumir esa subjetividad que se le presupone a cualquier docencia en esta área, en esta materia, ¿no? Los alumnos que estáis aquí lo sabéis que en proyectos es la materia que más puede llegar a atentar a tu amor propio y a tu autoestima, ¿no? Sobre todo después de una larga noche de trabajo y de poder no llegar a entender esas razones, ¿no? Por eso no quise, en mi caso, renunciar a esa componente, porque sabía que podía ser una parte que reforzaba un temario personal, aunque también podría enfrentar una cierta crítica de un tribunal que pudiese encontrar en eso quizás una apuesta demasiado arriesgada, ¿no? Pero en todo caso, te lo agradezco, sé que estuviste presente en el tribunal, además sé que me tocó romper el hielo en ese ciclo de plazas y aprendí mucho en esa corrección, la verdad que sí. De hecho, el libro fue reescrito gracias a también observaciones que vosotros me disteis en esa jornada maratoniana, por cierto. Sí me gustaría comentar, ¿no? al hilo de lo que se ha hablado y de esta última intervención de José Ramón, que bueno, hay muchísimos antecedentes, ¿no?, de este tipo de publicaciones donde se llevan pues, las inquietudes personales y las investigaciones personales hacia lo que se transmite a los alumnos, ¿no?, al estudiantado.
quizás otras áreas pues, se han adelantado a la nuestra, ¿no? Desde luego composición, desde luego construcción, estructuras, pero también hay algunos antecedentes, ¿no? Dentro del área de proyectos, ¿no? Yo recuerdo un par de publicaciones que salían de la asignatura Proyectos 1. Una se titulaba 10 lecciones, por cierto, que era justo casi coincide con, ¿no? Con la estructura de tu libro, y otra era también reflexiones de las clases mezcladas con resultados de trabajos. Pero me gustaría decir que esa beta de la que yo hablaba, ¿no? de posibles publicaciones que salgan de la elaboración, ¿no? de la organización y la documentación de ese material docente de las clases, que no, insisto, no dejan de ser el resultado de nuestras inquietudes, ¿no? Y tú lo has comentado, ¿no? De ser incluso documentación un poco autobiográfica, ¿no? Pero bueno, decía, tú tuviste siempre en la mente el que el material que preparabas para tu plazo de contratado doctor pudiese convertirse en una publicación. Y bueno, después de una adaptación, que hay que decirlo, que te llevó su tiempo, pero que ya había una documentación de partida, un producto bruto que estaba muy elaborado, ¿no? Que había habido una reelaboración, pero bueno, sobre una materia prima que tenías muy bien confeccionada, y sobre todo lo que es la estructura de las 10 clases y lo que yo decía, luego cómo las muestras, ¿no? En esa gráfica tan original que delata cuáles son tus intenciones, ¿no? Y vuelvo a la beta, la beta, y en ese grupo de plazas que han salido recientemente, tú abriste el fuego, luego continuaron Emma López Baut y Juan Prieto, a continuación Santiago Barge y a continuación Sonia Vázquez Díaz, ¿no? Y creo que ahí tenemos material para seguir trabajando y publicando, pero bueno, quizás bueno, y haciendo presión para que eso salga. En el caso tuyo, en esa actitud perseverante, ¿no? Que yo comentaba al final de mi presentación, no hizo falta, porque fuiste tú el que tiraste del carro con el objetivo firme de sacarlo, y está muy bien, porque de repente pues ¿no? el alumnado lo tiene a su disposición, e insisto, es mucho más que un libro de texto, es un libro de arquitectura muy completo y con una colección de ejemplos muy bien seleccionados y muy bien relacionados entre sí, como decía, incluyendo tu propia obra. Pues no sé si hay alguna intervención, algún comentario más, y si no, pues le pasamos la palabra al director, a Plácido, al moderador, para que levante la sesión. Bueno, pues sí, sin más, agradeceros el trabajo de haber hecho el libro, por supuesto, Pedros, de utilizarlo, testarlo con el alumnado, de haber montado este encuentro transatlántico. Saludo a los amigos de Maringá, esa ciudad amazónica que tanto nos gusta. Saludos a toda la comunidad de la Escuela de Arquitectura de Coruña. Punto y final, sino un punto y seguido, que haya muchas más publicaciones. Has citado ahí, Luis Walter, algunas publicaciones posibles. Sí. Del área de... Y a los amigos y amigas de Brasil, encabezados por Renato, pues que aumenten nuestras relaciones, que estoy seguro que pueden dar un resultado muy provechoso. Y por supuesto, a todos y a todas, especialmente para gente de Brasil, pues los mejores deseos de salud y de pronta recuperación de esta situación en la que estamos viviendo desde hace un año, ¿no? Un abrazo. Gracias. Obrigado. Gracias, Plácido. Aperta para todos. Gracias.
Un abrazo y muchas gracias, Renato, Luis, Plácido y personas que habéis asistido aquí y las que estáis del otro lado también. Buen día para todos. Gracias. Buen día. Buen día. Parabéns, Óscar. Pronto. Hasta pronto. Chao.